Ya se acerca el día del gran esplendor, ya se acerca el día del gran esplendor. En Oriente brilla la gloria de Dios, en Oriente brilla la gloria de Dios. Cantemos alegres un himno de amor, cantemos alegres un himno de amor. Ya viene el Mesías, nuestro Salvador, ya viene el Mesías, nuestro Salvador. Él será el camino que nos llevará, Él será el camino que nos llevará a la vida eterna de felicidad, a la vida eterna de felicidad. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Ya está trullando usted? Sí, ya, casi, estamos a ley de nada, como decimos, ¿verdad? Estamos a ley de nada, cerquitita, ya está cerca. El gran día. El gran día, ¿verdad? Y estamos en esa semana especial, que es la semana de la alegría. Los textos bíblicos nos hablan de eso, y sobre todo los signos que se utilizan en la liturgia. Aparecieron algunas flores en la iglesia, los adornos de Navidad que se va acercando progresivamente, se van poniendo en nuestros templos, en nuestras casas, las luces comienzan a aparecer, se acerca el día del gran esplendor. Y ya vamos armando el pesebre. De eso vamos a hablar en estos días. Seguro que sí. Esa catequesis hermosa que el Papa preparó en una hermosa carta el año pasado y que queremos compartir con ustedes también en estos programas de estos días. Y encenderemos hoy, ¿verdad? Ya encendimos aquí en nuestro estudio de programa, Mi Camino de Fe, ya encendimos la tercera vela que nos indica, ya está cerca. Y dice esta tercera vela, en este domingo de la alegría oramos por nuestros hermanos y hermanas de la Vicaría Oeste. ¿Y cuáles son? Las parroquias de Adjuntas, Castañer, Ensenada, Guánica, Guayanilla, Tallaboa, Peñuelas y Yauco. Y esta zona se identifica con el color azul, turquesa, que representa el manto de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Y la semana pasada explicábamos que ese manto color turquesa es un signo que usaban los indios aztecas para reconocer al emperador, es decir, el rey de los aztecas, el gran cacique, se vestía con una manta, con un manto, ¿verdad?, color turquesa, para significar que era el rey, el primero entre todos. Y la oración dice: Dios Todopoderoso, al encender esta vela color turquesa, te pedimos que derrames la fortaleza del Espíritu Santo sobre la Vicaría Oeste y sobre todos nosotros, para que podamos ser testigos de la luz y misioneros con audacia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta tercera semana de Adviento, siguiendo un poquito la oración de esta etapa, saca la palabra, o resalta, mejor dicho, la palabra purifica. Es la semana en que también en muchas de nuestras comunidades se celebra el sacramento de la reconciliación, preparándonos para la Navidad, preparar nuestros corazones, así como vamos preparando y limpiando nuestras casas. Seguro que sí, entonces vamos a pedirle al Espíritu, ¿verdad?, en esta etapa de la unidad, que nos acompañe. Ven, Espíritu Santo, purifica la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Vamos pues entonces a ir dando lectura y comentando esta hermosa carta que se llama Admirabile Signum, signo admirable, que habla sobre el significado y el valor del Belén, o del nacimiento, o del pesebre, como llamamos en Puerto Rico. Unos signos
que fue San Francisco quien los inventa, digamos, ¿verdad? Con una comunidad, con un deseo y un anhelo, quiso representar. Vamos a ver qué nos dice el Papa y cómo nos ayuda esto a prepararnos a la Navidad. El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. Interesante, nosotros en Puerto Rico decimos, vamos a armar el pesebre. El pesebre. Y no armamos el pesebre, armamos el Belén. El pesebre no es la casita, el pesebre es la cuna donde puso la Virgen María al niño Jesús. Pero el pesebre, propiamente dicho, era el cajón o el plato donde comían los animales en el establo. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. Entonces, trae un objetivo, anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, con este signo que nosotros vamos construyendo en nuestras casas o en estos templos, estamos haciendo una catequesis visual, un anuncio de lo que vamos, o ya se ha vivido históricamente, pero que nosotros vamos a revivir en la historia de nuestra familia, de nuestras iglesias, de nuestras comunidades. El Belén, en efecto, es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. Evangelio vivo, ¿por qué? Porque se ve una figurita, porque esto se actúa, esto se representa, en fin, hay muchas formas de realizarlo. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él. Interesante, dice la contemplación. Por lo tanto, los belenes, los pesebres, los nacimientos están hechos para ser contemplados, para sentarnos delante de ellos, verlos, mirarlos, admirarlos y dar pensamiento. Y por eso mientras se va construyendo, y en estos días pues se nos enseña una forma, no es que pongamos todas las figuritas de un cantazo, sino todos los días ponemos una, todos los días vamos a poner todas, de tal manera que para el día de la Nochebuena, después de la cena, podamos poner la imagen del niño Jesús como expresión de que aquí nació Jesús. Y dice entonces, vamos a leer otra vez, la contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ¿qué? A ponernos espiritualmente en camino. Y en camino se pusieron San José y la Virgen, y en camino se pusieron los pastores, y en camino se pusieron los ángeles, y en camino se pusieron los reyes, y en camino también nos ponemos nosotros. ¿Atraídos por qué? Atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Aquel que se ha hecho hombre. Por lo tanto, la humildad de Dios consiste en que asume nuestra naturaleza humana, golpeada por el pecado para redimirla, para rescatarla, para encontrarse con cada persona, hombre o mujer. ¿Y cómo lo hace? Viviendo la misma experiencia que vivimos todos los mortales, naciendo. Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros para que también nosotros podamos unirnos a Él. Una de las hermosas antífonas u oraciones que se reza durante este tiempo de Navidad, qué admirable intercambio. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. La divinidad se hace humanidad, la humanidad se hace divina. ¿En quién? En Jesucristo. Con esta carta quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. Es realmente un ejercicio de fantasía creativa que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños, cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición, que contiene en sí una rica espiritualidad popular, pero que esta práctica nunca se debilite, espero,
que esta práctica nunca se debilite. Es más, confío en que allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. Entonces, la carta tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Primero, alentar esta hermosa tradición en nuestra familia, que en los días previos, como dice la Navidad, preparan el Belén. Segundo, como también la costumbre de ¿qué? De ponerlo en los lugares de trabajo. Y esto es algo de los cristianos, ¿verdad? En la casa, en la escuela, en mi oficina, en mi carro, algunos ponen esos nacimientos pequeñitos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ahí se haga presente de una manera práctica, visible, la encarnación del Hijo de Dios. Y algo interesante que dice aquí el Papa, espero que esta práctica nunca se debilite. Sí, pero antes de eso, conviene entender que esto es un ejercicio de fantasía creativa. Sí, sí. Porque uno le ponen arbolitos, casitas, cabritas, ponen así. toda una historia. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto? Pues porque Dios se encarna en la humanidad. Entonces es una fantasía creativa, no hay un modelo fijo para hacer. Hay que hacerlo de esta forma. No. Aquí se le deja la creatividad de cada uno. Utiliza, esto también es muy interesante, materiales más dispares para crear obras maestras llenas de belleza. ¿Se usa qué? Cartón, tabla, hierro, barro, papel. Uno ve nacimientos, belenes, pesebres de lo más inimaginable. De lo más inimaginable. Y entonces, la cuarta clave, se aprende desde niños. Y esto es una tradición que se pasa de padres, abuelos, niños. Se transmite una alegre tradición que contiene sí una rica espiritualidad. Por eso que el Papa dice lo que usted iba a decir ahorita. Esta práctica nunca se debilite, es más, confío en que allí, donde hubiera caído en desuso, se descubra, sea descubierta de nuevo y revitalizada. Es una espiritualidad, encarnación, encarne, acción. Y por eso poner la figurita, crear los arbolitos, hacer las casitas, es todo una forma. Y ahora que tenemos tiempo con la pandemia, invente. Haga un nacimiento grandote. Hay gente que le gusta poner en la sala un nacimiento grande, no solo lo clave, lo central, el misterio, como decimos. No. Es toda una ciudad, es todo un pueblo, es toda una historia, es todo un mundo. El origen del pesebre encuentra confirmación ante todo en algunos detalles evangélicos del nacimiento de Jesús en Belén. Por lo tanto, tiene su origen bíblico y hay detalles concretos del nacimiento de Jesús que se hacen en vida. El evangelista Lucas dice sencillamente que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Jesús fue colocado en un pesebre, palabra que procede del latín praesepium. No, presepium. Presepium. Esa no se dice. La no se pronuncia. Presepium. Fíjense, el texto bíblico tiene 3 verbos interesantes. María, perdón, dio. Primera clave. El pesebre nos lleva a descubrir que Dios da a la humanidad a su Hijo, pero da a través de ¿quién? De María. Por lo tanto, María es partícipe. Dio a luz ¿a quién? A su primogénito. Que es varón, específicamente. Hijo primogénito. Segundo. Lo envolvió en pañales. Verbo, envolvió. ¿Por qué lo envolvió? Uno dice, ¿por qué? Es que, pero uno dice, pues si lo más lógico es que esté en pañales. Pero es que dice la palabra envolvió. ¿Y por qué dice envolvió? Porque para los judíos era un signo de que ese niño que nacía era rey. Porque la forma que dice envolvió. Literalmente lo fajó. Si ustedes miran los antiguos iconos, se van a dar cuenta que el niño Jesús está como una trencita, como amarrado. Y eso hace referencia también a la mortaja. Es una forma de unir Belén con el Calvario, con la sepultura. Lo envuelve. Se envolvía, se amarraba, se fajaba. ¿A quiénes? A los hijos de los príncipes. No a cualquier niño tenía pañales. Solo los ricos.
Y tercero, Lo recostó en un pesebre. recuesta. Interesante la palabra, ¿no? Dio, entrega, envuelve, recuesta. Esto nos marca en la espiritualidad un camino de dar, de envolver y de presentar. Que si te das cuenta es lo que hacemos en Navidad. Damos regalos. Esos regalos los envolvemos. Y esos regalos los damos, entregamos. Y algo más. ¿Qué dice ofrecemos, aquí? ¿Lo qué? Lo recostamos. Lo ponemos. Recostar no es simplemente tirarlo ahí. Cuando yo le doy un regalo a una persona, ¿qué hago? Recuesto. Entonces, es simbólico. Eso nosotros hacemos las cosas y a veces no nos damos cuenta, pero en la fe, tú te pones, no es dar por dar, es que en ese dar está todo un misterio de generosidad, de entrega. Es envolver, porque es un misterio, para que cuando tú abras, a nadie le gusta que le den los regalos sin envolver. A los niños lo más que le encanta es romper. Y uno después de viejo le encanta que le den los regalos envueltos. Cuando se lo dan a uno así como si no, ay, con la bolsita y saca el papel. ¿Y eso? No, pero es la emoción de romper, buscar, porque es una actitud que demuestra pastoreo. Los pastores buscaron, los reyes buscaron. Pues yo busco que hay en esta cajita y ¿qué habrá puesto ahí? Y entonces, el otro le anima, ábrelo, ya verás, te va a gustar, tengo algo para ti. Cuando uno le dicen, te voy a dar un regalo y te lo traen envuelto, dice, ¿qué habrá ahí? ¿Qué secreto estará ahí? Todo esto es una espiritualidad. Por eso la Navidad tiene su encanto y la fantasía de la Navidad está en qué me invento yo para que cuando la gente reciba el regalo sea una sorpresa. Me asombre. Ante el misterio nos asombramos. Por eso cada detalle que hacemos tiene su clave. Porque no había sitio para ellos en la posada. Hubo un rechazo. Nadie lo quería. Nace en ese lugar. Continúa diciéndonos. Jesús fue colocado en un pesebre, ¿verdad? Que con la palabra en latín, presepium. Y ahora continúa diciéndonos. El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio donde los animales van a comer. Miren ahora las palabras. Encuentra sitio. No fue acogido, pero encontró un lugar. ¿Dónde? Entre los animales. El heno se convierte en el primer lecho para aquel que se revelará como el pan bajado del cielo. El heno, ¿qué es el heno? La hierba. ¿Qué es esa hierba? Paja. ¿Qué es la paja? Algo que no vale. Pero es ahí precisamente donde se revela en lo que no es. Esto lo cantamos mucho nosotros en Navidad, ¿verdad? Con nuestros íbaros cantan esto. Este sí es el pan que bajó del cielo. Haciendo referencia al Éxodo. Yo les daré un pan que es del cielo. Este sí es el pan. Cuando los judíos salieron de Egipto y que tuvieron que caminar por el desierto, se encontraron con hambre, tenían hambre, y decían, Dios les da un pan del cielo. Y entonces, cuando amanece, que aparece esa cosa, porque es como una hojita, como una florecita, dice, Manú, ¿qué es esto? La palabra es, ¿qué es esto? Literalmente, Manú, ¿qué es esto? No se responde inmediatamente. Moisés, este es el pan que Dios les da como alimento. Más adelante, con la llegada de Jesucristo, fíjense por qué las palabras de la consagración. Esto, maná, ¿qué es esto? Maná, esto es mi cuerpo que se entrega. Dios. Dios. Por eso es que tenemos que ir uniendo las palabras. Dios se entrega. Se envuelve en el misterio de qué? El Hijo de Dios hecho carne se hace pan. Entonces, la palabra se hace carne y la carne se hace pan para que yo pueda alimentarla, nutrirme. Ese es el misterio de la encarnación. Hijo de Dios, espíritu, que se hace visible en la carne. Esa carne que se dona, que se entrega y se hace alimento, se hace pan. Este sí es el pan que bajó del cielo. ¿Para qué? Para darnos vida, esperanza y consuelo. ¿Qué trae Jesucristo? Vida, esperanza y consuelo.
un simbolismo que ya San Agustín, junto con otros padres, había captado cuando escribía, puesto en el pesebre. Puesto en el plato, Ujú. entiéndase el preceptum, ¿no? Plato, puesto en el plato. ¿Qué se pone en el plato? La comida. Ujú. Por lo tanto, puesto en el plato, ¿quién? El Hijo de Dios se... Convirtió en alimento para nosotros. De ahí viene la Eucaristía. El Hijo de Dios es lo que recibimos en la comunión. ¿Se ha hecho qué? Pan, Pan. comida. ¿Dónde se pone esa comida? En el Sí. pesebre. En este caso el pesebre, el altar. Ujú. ¿Y para qué? Para alimentarme. Darnos ¿Y qué me da? Vida, esperanza, y consuelo. En realidad, el Belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos lo hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana. ¿Qué significa Belén? Belén, casa, Bet, casa, Lejem, Belén, Bet, Be, Let, Bet, casa, Lejem, pan, casa del pan. Pan. ¿Quién es el pan? Jesús. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hace carne y al hacerse carne se llama Jesús. Jesús se hace pan para darnos Vida. y nos da vida porque se hace alimento. Alimento. Este sí es el pan Que bajo del cielo. para darnos vida, Esperanza y consuelo. Uno lo canta muchas veces, ¿verdad? Pero cuando uno se pone entonces a escarbar, entonces descubre el misterio y ante el misterio uno se asombra y dice, wow, entonces eso que parecía la casita, no es que la casita es el pesebre, no, la casita no es el pesebre es el plato que se convirtió en cuna. ¿Cuna de quién? Del Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesús hecho, la palabra de Dios hecho hombre. ¿Y cómo se llama la palabra de Dios hecho hombre? Jesús, que además es el Cristo. Y ahí entonces uno va uniendo las piezas de rompecabezas y descubre el hilo conductor de este misterio de la salvación. Pero volvamos de nuevo al origen del Belén, Así que el Papa se digrega un poquito y dice, pero vamos al origen, Vamos. vamos a lo que vinimos. tal como nosotros lo entendemos. 6. El Belén que nosotros hacemos hoy. Fíjate que el Papa utiliza la palabra Belén. Entonces, montar el nacimiento es montar el Belén. Recordando que Belén es la casa del pan. ¿Quién es el pan? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios hecho hombre. El Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesús. ¿Dónde pusieron a Jesús? En una cuna. ¿Cuál era la cuna? El pesebre. Pesebre. ¿Qué era el pesebre? El cajón donde se echaban los alimentos. Puesto así, Ujú. uno va poniendo las piezas de rompecabezas, porque si no, te enredas. Si es que ya no están enredados. Nos trasladamos con la mente a Grecio, Grecio, es italiana la Grecio. palabra, Grecio. en el Valle Reatino. Entonces, el Papa dice, el Belén que nosotros conocemos ahora es un invento, y fruto de la fantasía de Francisco, que en Grecio, en el Valle de Reatino, ¿qué pasó? Allí San Francisco se detuvo viniendo probablemente de Roma, Así que viniendo de Roma, en el año 1223, el 29 de noviembre, había recibido del Papa Honorio III la confirmación de su regla. Por lo tanto, ha nacido una nueva orden religiosa. Así que nacimiento con nacimiento. Fíjense que va a haber una correlación. Después de su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban de manera especial el paisaje de Belén. Así que en Grecio, yo no estaba allí, espero ir algún día. Pues parece ser que la geografía se parece mucho a Tierra Santa, al lugar de las cuevas donde nace Jesús. Entonces, Francisco, que había estado en Tierra Santa, cuando pasa por ahí, ay, pues esto se parece mucho. Y ahí es que le viene la idea. Se le prende la bombilla. Y es posible que el poverello quedase impresionado en Roma por los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor, que representan el nacimiento de Jesús, justo al lado del lugar donde se conservaban, según una antigua tradición, las tablas del pesebre. Así que si usted visitaba la Basílica de Santa María la Mayor, que está dedicada a Santa María,
usted vería que hay una capilla donde hay un altar que representa el nacimiento. Y ahí se conservaban, según la tradición, unas tablas que dicen que eran del pesebre. Esas tablas el Papa Francisco las ha devuelto a Belén. Las ha mandado de vuelta a la Basílica de Belén porque dice que es allí donde deben estar. Las llevaron a Roma en una época determinada para salvarlas. Y entonces el Papa, en un gesto de comunión, ha querido devolverlas a su lugar de origen. Entonces, cuando uno visitaba la Basílica de Santa María la Mayor, pasaba a esa capilla y veía en un lugar destacado esas tablas. Francisco, seguro que impresionado, asoció Tierra Santa, cuevas, Gruta de Grecio, Basílica de Santa María, las tablas del pesebre, Jesús que nace. Todo esto en la mente le empezó a funcionar y se inventa el primer Belén, o el primer nacimiento, o el primer pesebre, llamémosle como lo llamemos. Las fuentes franciscanas narran en detalle lo que sucedió en Grecio. Así que ahora va a decir qué pasó en Grecio. 15 días antes de la Navidad. ¿Qué día sería? 15 días antes de la Navidad. Si Navidad es 25, 15 días antes, saque cuenta. 15 días antes, iniciando el día 15. El día 15. 15 más 10, 25. Sí. Que te hace ver una coincidencia. Porque el día 16 nosotros iniciamos una novena. 9 días, 9 meses en honor de la Virgen María, las misas de Aguinaldo. Es para que vean cómo se va asociando una cosa con la otra. Así que 15 días antes de la Navidad, ¿qué día sería? 15 días antes de Navidad. Pues 10 más 15, 25. Entonces, ¿qué día sería? El día 10. Está sumando, restando, multiplicando. Ayudándole, pero usted se queda, está dormida hoy, está dormida. Si me dice que son 15 días antes de Navidad y Navidad es el día 25, el resto 15 días, ¿qué día cae? 25 menos 15, 10. Pues el día 10 de diciembre. Francisco llamó a un hombre del lugar de nombre Juan y le pidió que lo ayudara a cumplir un deseo. Entonces, quien hace esto es Juan, porque quien tenía el deseo era Francisco, pero quien se pone a hacer la obra se llama Juan. Mira qué interesante. Juan, el que prepara el camino al Señor, le prepara la casa al Señor. Todo esto para que veamos un hilo conductor. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a las palabras. Léalas otra vez. Deseo celebrar. ¿Deseo celebrar qué? La memoria del niño que nació en Belén. Por lo tanto, ya esto se celebraba. La Navidad se celebraba. Entonces, él dice, yo quiero celebrar la Navidad este año de una forma diferente. Yo quiero celebrar la memoria del niño Dios que nació en Belén. Pero lo quiero contemplar. Se lo quiero ver. ¿Cómo sería eso? Y para eso es que se inventa todo este tinglado. De alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Interesante, ¿no? Yo quiero contemplarlo. ¿Cómo sería eso? Yo quiero verlo con mis propios ojos. Yo quiero reflexionarlo. De manera que vean mis ojos lo que sufrió. ¿Quién? El niño en su invalidez. O sea, un niño indefenso, recién nacido, no tiene... Yo quiero ver cómo sería eso, cómo me lo imagino. Entonces le pide ayuda a Juan. Y Juan le puso manos a la obra. El otro tenía la idea, pero quien va a hacer el trabajo es Juan. Vamos a ver qué pasa. Tan pronto como lo escuchó, el hombre paró la oreja y dijo, ¡ay, qué interesante está eso! Oye, interesante. Así que
Francisco lo catequiza, le siembra la idea, pero Juan se pone a la obra. ¿Y qué hace? Tan pronto como lo escuchó, ese hombre bueno y fiel fue rápidamente y preparó en el lugar señalado lo que el santo le había indicado. Así que el santo dijo, yo quisiera hacer aquí el escenario. Entonces no te puso a pensar. ¿Ya? Es como cuando decimos, yo quisiera poner flores en el altar, o yo quiero hacer... Entonces nos da la idea, y el otro, que es el que lo va a hacer, empieza, pues podemos poner esto, y podemos poner, pues yo sé un lugar donde hay, pues yo sé qué cueva, pues yo sé... Y entonces Juan, en el lugar previsto, señalado, lo que el santo le había indicado. Y para el día 25 de diciembre llegaron a Grecio muchos frailes de distintos lugares. Por lo tanto, tenían una asamblea de comunidad. Se iban a reunir los frailes en Grecio. Y el día 25 llegaron todos. ¿Qué frailes? Los franciscanos. Como también hombres y mujeres de las granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa. Quiere decir que fue Nochebuena. La gente se reunía en comunidad, vinieron de distintos lugares, más o menos como los pastores de aquí, de allá y de acullá. ¿Y qué iban a hacer? Celebrar. ¿Y qué pasó entonces? Cuando llegó Francisco... Mire, Francisco no estuvo en el tinglado ese de toda esa cuestión. Él dio la idea y se fue. Cuando llegó Francisco... encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno. Y lo demás. Fíjate que lo que Francisco quería era que... Lo que Francisco el pesebre. Quería. Francisco que encontró el pesebre, el plato, con heno, buey y asno. Las personas que llegaron... Las que llegaron fueron las que armaron el té. Entonces, a veces dice, se armó el Belén, se armó la del Belén. Ajá. Los que llegan son los que arman. Pues tú eres la Virgen María, tú eres San José, tú eres no sé quién. Y dice, este niñito que nació. Y cuando llegó Francisco se encontró con todo ese gentío allí ya, montado el teatro. Las personas que llegaron frente a la escena de la Navidad, una alegría indescriptible, como nunca antes habían experimentado. Entonces así fue la cosa. En algunas parroquias esto se hace con los niños, ¿ya? Según van llegando. Pues tú te viste de esto y tú te viste de aquello. O se prepara unos días antes y entonces se practica. Ajá. Y en la Nochebuena se hace la representación. Pues eso lo inventó Juan, que fue el que lo hizo, pero la invención vino de San Francisco. Después, el sacerdote, ante el nacimiento, celebró solemnemente la Eucaristía. ¿Y la Eucaristía qué quiere decir? Lo mismo que celebramos nosotros, se hicieron las lecturas, se celebró el sacrificio, pero delante de ese gran escenario, que es lo que nosotros hacemos en Nochebuena. Se prepara un gran Belén, un gran escenario, o se representa, y después se celebra la Eucaristía. Mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. Pongamos en vínculo la cadena, la argolla, lo que une el nacimiento con Eucaristía. ¿Quién es el verdadero pan? Jesucristo. ¿Dónde nació Jesucristo? En Belén. Belén significa casa del pan. ¿Quién es el pan? Jesús. ¿Dónde pusieron el pan? En el plato. ¿Cuál es el plato? El pesebre. Envuelto en pañales, envuelto en lino, manteles, recostado, una mesa, un altar. Toda una simbología que se va aplicando. Recuerden que Francisco no era sacerdote, era diácono. Francisco no quiso ordenarse. El evangelio de esta noche lo proclamó Francisco porque era diácono. En aquella ocasión, en Grecio, no había figuras. El Belén fue realizado y vivido por todos los presentes. Uno fue San José, el otro fue la Virgen, el otro fue el Niño Jesús, el otro fue los pastores, el otro fue... Un nacimiento viviente. Un nacimiento viviente. Francisco es quien lo inventa. De ahí después pasó eso a quererlo fijar. De una mula y un buey y una cunita, fíjate todo lo que se armó. Y ahí es donde el Papa decía, la creatividad. Por eso esto se puede hacer de 24.500 formas distintas. Así nace nuestra tradición. Todos alrededor de la gruta y llenos de alegría, sin distancia alguna, entre el acontecimiento que se cumple y cuántos participan en el misterio. La mezcla. Mira que esta frase es muy interesante. Nuestra tradición nace de qué? De que todos estamos alrededor de la gruta. ¿Llenos de qué? Alegría. Una gruta, una cueva que da miedo, resulta que se convierte en una casa, en un lugar de reunión, en un lugar de gran alegría. Sin distancia. No hay distancia.
entre el acontecimiento que se cumple y cuantos participan en el misterio. Por lo tanto, algo que pasó históricamente en el tiempo, acontece ahora. Se hace memorial. Y al hacerse memorial, lo vivimos y participamos. Por eso cuando nosotros participamos de la Eucaristía, estamos participando de ese misterio de la encarnación. El primer biógrafo de San Francisco, Tomás de Celano, recuerda que esa noche se añadió a la escena simple y conmovedora el don de una visión maravillosa. Miren entonces lo que sucede. Hay uno que está allí y tiene una visión. Entiéndase, esa visión no es una cosa que él se imaginó, es la vi. ¿Y qué fue lo que yo vi? En ese niño que estaba allí, miren lo que él ve. Uno de los presentes vio acostado en el pesebre al mismo niño Jesús. De aquel Belén de la Navidad del 1223, todos regresaron a sus casas colmados de alegría. Por lo tanto, en esa figurita, en esa escena, en eso que tú montas en tu casa, puedes descubrir como Tomás de Celano. No él es quien lo narra, sí, sino uno de los que estaba allí podrá contemplar, ver acostado al mismo niño Jesús. No verá la figurita, no mira el bebé de doña Juana o el nieto de don Paco, verá al mismo niño Dios. Este es el misterio que encierra la celebración de la Navidad. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora a través de Católica Radio 88.9 y las redes sociales. Recuerden que estos programas lo pueden ver también por el canal de YouTube de Católica Radio. Y estamos ya en la tercera semana de este tiempo de Adviento, es la semana de la alegría, y estamos compartiendo la carta apostólica Admirabile Signum sobre el significado y el valor del Belén.
Así que vamos a continuar entonces dando lectura a esta carta, ¿verdad?, del Papa Francisco sobre el Belén, que está muy interesante, muy catequético, ¿verdad? Y cómo nos va introduciendo en este gran misterio para cada uno de nosotros. Fíjate qué interesante, porque a veces hacemos las cosas y no sabemos por qué las hacemos. Por tradición hay que montar el Belén y lo montamos así, y esto tiene su ritmo. Tenemos 15 días para preparar el Belén. ¿A qué día estamos hoy? Hoy estamos a 14. Así que todavía tenemos tiempo. Todavía. Si usted lo montó completo, pues ya no tiene nada que hacer. Desmóntelo otra vez y empiece un poquito más. Va a decir, padre, ¿cómo lo vamos a desmontar si ya tiene hasta las luces puestas? 15 días antes, no decía aquí San Francisco que eran 15 días antes. Ajá. Entonces, el día 11 es que se empieza a montar el nacimiento. Y poquito a poquito, ¿verdad? Todos los días un Pasito poquito. a pasito. Lo último que se pone en el nacimiento es el niño Jesús. El niño ¿Cuándo Jesús. se pone el niño Jesús? En la noche buena. Buena. Ya hablaremos de eso. Entonces ya hay gente que tiene el niño Jesús en la cunita. Ujú. Pues ya perdiste. Sí, Es que esto tiene un rito, tiene una celebración. Y quien pone el niño Jesús en la cunita es el más joven de la familia. Eso tiene su rito. Bueno, pero vamos a lo que vamos. Vamos. San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Fíjate entonces, San Francisco era un gran catequeta, un gran catequista. Y entonces dice aquí que realizó una obra de evangelización. O sea, Francisco le dio la idea. Y le dijo a Juan, oye, a mí me gustaría. Juan puede haber dicho, pues, hazlo tú. Ujú. No, pero Francisco sabe a quién se lo dice. ¿Por qué? Porque Francisco sabía que Juan era un hombre de fe. Y que si él le daba la idea, él la iba a hacer. Y algo interesante, padre, que solamente Francisco le dijo 3 cosas: heno, asno y la mula. ¿Y por qué le habló de heno? Buena pregunta, padre. Porque eso es lo que comen los animales. Solamente 3 cosas, y cómo este hombre, ¿verdad?, pudo plasmar. Pero eso quiere decir que este hombre había escuchado Claro. muchas veces el relato del El relato. nacimiento. Y quizás lo leyó, no sabemos si sabía leer o escribir, Ujú. pero seguro que le dijo a alguien que le leyó, oye, cuéntame eso del nacimiento. Y ahí es que viene. O sea, si yo voy a hacer el nacimiento, ¿cómo haría el nacimiento ahora? Muy Un nacimiento en interesante. pandemia. Muy interesante. Es que esto es así. Ujú. Nosotros ya hacemos las cosas. Rutinariamente. No. ¿Cómo vamos a hacer el nacimiento este año? ¿Qué simbolismo? En medio de la pandemia. Con mi familia. Se me ocurre una cosa loca de Ajá, momento. ¿qué se le ocurrió? Pues la mascarilla podía ser la curita. Envuelto en una mascarilla. Envuelto en una mascarilla. Digo, quizás un poco jocosa la cosa, pero Ujú. si yo le quiero dar sentido, llego a mi casa y llega una persona y dice, ¿a por qué tú tienes esa mascarilla ahí? Ah, porque el niño Jesús este año nació envuelto en mascarilla. Pero usted decía unas claves interesantes en la fiesta de la Guadalupe, ¿verdad? La mascarilla que prepara, protege, la mascarilla que nos hace hacer silencio, ¿verdad?, en esa oración, pero que también la escucha. Entonces, 3 palabras clave. Y nos hace ver Ujú. de forma distinta, diferente. Pues de eso se trata, de lo que vamos viviendo. Entonces, la fe se hace que acción, pero desde la historia. Entonces, Ujú. en medio de la pandemia, ¿cómo yo haría un nacimiento en medio de la pandemia? Si Francisco de Asís estuviera aquí, ¿cómo inventaría eso? Pues yo no soy Francisco de Asís, yo soy Rubén, y todos ustedes, que es la hermana Cristina, y el otro es Manuel, y el otro es Juan, y el otro es Pedro. ¿Cómo lo haríamos? Ujú. ¿Cómo nos inventamos? Lo vamos a hacer tradicional. Pues está bien, se puede hacer tradicional. Pero ¿y si lo hacemos distinto, cómo lo haríamos? Por eso San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Una cosa sencilla. Heno, asno Y güey. y buey. Su enseñanza ha penetrado en los corazones de los cristianos y permanece hasta nuestros días como un modo genuino de representar con sencillez la belleza de nuestra fe. Ve, representar la belleza de nuestra fe con sencillez, no ostentosamente. No construyó, el Hijo de Dios no construyó un palacio para nacer, un pesebre, buscó el lugar más humilde, más sencillo. Por otro lado, el mismo lugar donde se realizó el primer Belén expresa y evoca
estos sentimientos. Grecio se ha convertido en un refugio para el alma que se esconde en la roca para dejarse envolver en el silencio. Fíjate que esta es una frase experimental o experiencial, podríamos decir. Dice, Grecio, que es un pueblo, pero un pueblo lleno de roca, un pueblo lleno de cuevas, que se parece a Belén, donde los pastores se reunían a cuidar las ovejas, se ha convertido en un refugio para el alma. El que busca, el que se mete en una cueva, en la profundidad. Y podríamos hacer toda una catequesis sobre la cueva, que se esconde en la roca. Y esto hace referencia al Salmo, escóndeme en la roca, uno de los salmos, ¿no? En lo más escondido de la cueva. Porque cuando tú te metes en una cueva, tú te estás metiendo dentro de una roca para dejarse envolver en el silencio. Si usted no ha hecho la experiencia de meterse en una cueva, no entiende esto. No entiendo. Pero si usted se ha metido en las cavernas de Camuy, De Camuy. usted ha ido por el yunque y se ha metido en alguna de esas cuevas, si usted ha tenido la experiencia de ir a Belén, los que han visitado Tierra Santa y se han metido, claro, nosotros vamos al nacimiento de Jesús y vemos una basílica, o sea, un templo grandísimo, hecho moderno, pero cuando uno tiene que bajar al sitio, aquello es una cueva y hay que bajar. Y para que no se olvide que es cueva, la entrada a la basílica de Belén, la puerta fue tapiada porque en una época se metieron los soldados con los caballos y el patriarca dijo, más nunca se vuelven a meter aquí con caballos, hizo una puerta pequeñita, entonces hay que inclinarse, agacharse. Y viene el gesto de la humildad. Entonces, cuando tú vas a la cueva del nacimiento de Jesús, es una cueva, tú ves la basílica grandota, pero donde está el presepio, el lugar propio, específico, es una cueva y te tienes que bajar y te tienes que meter. Te tienes que meter literalmente dentro de la cueva. Allí que hay profundidad. Allí que hay silencio. Esto es muy simbólico y muy importante para entenderlo. La noche es como una roca que te envuelve. Y sobre todo en la noche oscura es donde más silencio se hace. Por eso hay mucha gente que le gusta rezar a medianoche o de madrugada, porque te envuelve. Y si tú miras un poco la liturgia, en las antífonas que se ponen para la Nochebuena, te vas a dar cuenta que dice, y me da un segundito en lo que busco el texto porque me vino ahora a la mente, en medio del silencio, en medio de la cueva, se manifestará la gloria del Dios. Es decir, esta noche oscura, cueva, profundidad, sabrán que el Señor vendrá a salvarnos. La cueva protege. La cueva habla de profundidad. La cueva te habla de silencio. Por eso hay toda una simbología. Toda una simbología. Nosotros la actualizamos, hacemos una casita y hacemos... Pero era una cueva. Por eso a veces mucha gente cuando lo simboliza también utiliza este papel de estraza para crear una cueva en medio de, aunque tenga madera de fondo para poder fijarla, ese papel pues crea una cueva con el papel y lo pinta tipo roca. Pero hay que verlo por qué el sentido de la cueva, ¿no? Y aquí mismo el Papa nos lo está diciendo. Un refugio para el alma. ¿Cuál es mi refugio? ¿Cuál es mi cueva? Que se esconde en la roca. Yo me escondo en la roca. ¿Quién es mi roca? Después Jesús dirá, yo soy la roca, yo soy la piedra. Y le dirá a Pedro, tú eres roca, tú eres piedra. Sobre ti edificaré. Para dejarse que envolver en el silencio. Entonces, por eso cuando llega la Navidad, encontrarán un niño envuelto en pañales. Tú te sientas delante del pesebre a contemplar. Ahora tú imagínate una roca completa y que tú te metes dentro. En el silencio a escuchar ¿qué? La palabra. Una palabra que se hace
grito, niño que nace, niño que tiene hambre, niño desvalido, que es lo que Francisco vio. Por eso aquella noche debió haber sido sumamente especial, diferente, distinta, y a lo mejor aquellos que estaban cerca de donde se daba aquel acontecimiento se envolvieron en esa experiencia. Y esa experiencia la viven los pastores. ¿Qué le dice el ángel? Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador. Esta es la señal. Encontrarán a un niño recién nacido, recostado en un pesebre, envuelto en pañales. Y ellos empezaron a buscar por todas las cuevas, hasta que encontraron. ¿Y cómo lo encontraron? ¿Por qué lo encontraron? Pues lloró. Oyeron el llanto de un niño. ¿Quién encuentra a Dios? Quien oye, quien escucha el llanto de un niño. Y hasta aquí nos trae la reflexión. Vamos a dejarlo aquí. Mañana continuaremos. Seguro que metiéndonos sí. en esta cueva, esta agarrándonos cueva. a esta roca de salvación que ciertamente es Jesucristo. Cristo. Ya se acerca el día del gran esplendor, ya se acerca el día del gran esplendor. En Oriente brilla la gloria de Dios, en Oriente brilla la gloria de Dios. Cantemos alegres un himno de amor, cantemos alegres un himno de amor. Ya viene el Mesías, nuestro Salvador. Ya viene el Mesías, nuestro Salvador. Él será el camino que nos llevará. Él será el camino que nos llevará a la vida eterna de felicidad. A la vida eterna de felicidad. Atiende con piedad, Señor, nuestras súplicas e ilumina las tinieblas de nuestro corazón con la gracia de la visita de tu Hijo. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes.